Deus estuvo en este lugar. El vento de Deus también estuvo en este lugar. Amén. Te aprendiste portugués. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué hermosa adoración. Tremenda presencia del Señor. Estas son las cosas hermosas que nosotros podemos disfrutar y poder vivir como cristianos. Amén. Estas son las cosas preciosas que el Señor nos regala. Ni siquiera nos pide nada a cambio. Hoy estuvimos en Alejandro Korn, allá con unos hermanos. Ahora el viernes tenemos que volver otra vez a llevar palabra de Dios, dentro de 15 días otra vez, pero hoy escuchaba y coincidíamos, ¿no? Que siempre comparto esto, fuimos creados para adorar a Dios. Esa fue lo majestuoso, lo de Dios, el pensamiento de Dios fue ese. Hoy los voy a crear para que me adoren. Imagínense, y uno a veces quiere inventar algo, crear algo para recursos o para ganancias o para otras cosas, que no está mal. Cada cual que diseña autos es porque tiene que ganar dinero y está bien, estudió para eso y está bárbaro. El diseñador de autos está bien, diseñan modelos nuevos, van generalizando, pero lo de Dios es tan perfecto. Fuimos creados, mis queridos amados, para adorar a Dios. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene por añadidura, porque si nosotros adoramos a Dios, todo lo demás va a venir. Hoy quiero hablar, yo sé que se han escuchado muchas veces que se ha escuchado hablar o predicar de la fe, pero hoy quiero hablar de la fe. Hay muchísimos versículos bíblicos para compartir, muchísimos. Si no termino hoy, lo terminaré el domingo que viene, pero quiero aportar un poco de todos esos versículos que son realmente riquísimos. Tenemos como siempre dije, tal vez he escuchado muchas veces de la fe, pero hoy el título del mensaje que le puse, la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. A ver. Y vamos a entrar, quiero que vayan buscando ya Hebreos 11:6, y después hay unos cuantos versículos, pero de a poco lo vamos a ir añadiendo. Pero quiero primero empezar, como empiezo cada domingo, con una historia que trata de la fe. Y yo veía esta historia, primero porque trata de algo que a mí me gustaba hacer, pescar. Lo he hecho durante muchos años, por razones, en este tiempo no lo puedo hacer, pero me he dedicado a la pesca durante muchos años. La fe que agrada a Dios. Hay una historia muy linda, y cuando la leía me reía porque digo yo, en vez de pensar en grande, a veces pensamos en pequeño, ¿no? Y tenemos un Dios grande, y quiere que le pidamos a lo grande. Que no tengamos temor, como predicaba el domingo pasado, de pedirle a Dios. A Dios, cuando oramos y estamos en intimidad con Dios, hay que decirle, me pasa esto y nada, hay que orar. Dios quiere que nosotros oremos. Como padre, cuando vienen nuestros hijos y nos piden o nos hablan, escuchamos, prestamos atención, ¿sí? Y le damos el consejo para que ellos les vaya bien. Muy Dios es exactamente igual. Una historia. 3 amigos salen a pescar, están en un bote, los 3 pescando. Resulta que uno empieza a pescar y empieza a sacar piezas grandes. Vieron que yo siempre dije que el pescador es la persona más mentirosa que hay. Yo he pescado durante muchos años y dice, ¿cómo pescaste? No, era así. Pero la cabeza era así del pescado, después viene el cuerpo. Yo lo he hecho, sí, unos pejerreyes así grandes, eran unas sardinitas, unos mojarritas chiquititas que daban lástima. Pero este no era mentiroso, y eso es lo que me impacta. Este está diciendo la verdad, este hombre. 3 pescadores en un bote, imagínense la historia, la secuencia. Uno empezó a pescar, los otros 2 pasaban las horas y no sacaban ni una mojarrita, nada. Él empezó a sacar, el primero que saca un pez grande. Entonces lo mira y lo vuelve a tirar al agua. Los otros 2, nada. Estaban en un bote, no te puedes pelear mucho porque ¿a dónde va a ir? Está en un bote de 2x2, no tenés mucha opción.
a los 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, vuelve a sacar otra pieza un poco más grande que la anterior. La mira y la devuelve al agua. Saca la tercera pieza y casi triplicaba la medida del pez que los otros dos. Entonces los otros dos empezaron a murmurar, dijeron, bueno, este lo va a guardar, lo va a dejar acá. La vuelve a tirar al agua. Entonces los otros dos empezaron a murmurar. Y le preguntan, mira, si no es molestia, te queremos preguntar, nos llama mucho la atención, dicen los dos amigos, hablan con este amigo que pescaba. Dice, vemos que has pescado, hace 3 horas que estamos acá, vos sacaste peces más grandes, nosotros no hemos pescado ni una mojarrita. Dice, queremos saber el porqué de la razón, lo estás devolviendo al agua, las piezas tan grandes, en vez de dejarlas para consumirlas. Y la respuesta de este pescador fue algo impresionante. Las devolví al agua porque el sartén que tengo en casa es muy pequeño y estas piezas no las puedo freír. Entonces yo me reí con ustedes. Me causó gracia esta historia. Digo, está muy buena para compartirla. Digo, yo hubiese estado en el bote hace un par de años atrás, cuando no conocía al Señor, que no era cristiano, yo le hubiese entrado al agua junto con las piezas. Porque digo, no podés ser tan cabeza del termo de tener ese pensamiento. Entonces, por eso puse la fe que agrada a Dios. Entonces yo pensaba, la fe de este hombre era como su pensamiento. Porque si él hubiese tenido fe, su respuesta hubiese sido totalmente otra. Hubiese dicho, hubiese agarrado las 3 piezas que pescó, las hubiese guardado en la conservadora, hubiese ido a su casa, hubiese ido a un chino, donde fuera, a comprar un sartén más grande para poder freír esa pieza. Ese es el pensamiento. Esa es la actitud de fe positiva y una fe totalmente activa. ¿Se entiende? Es una fe totalmente que va, no digo solamente a abrir nuestro panorama, nuestra visión, sino que abre las ventanas de los cielos. A veces sin orar o sin pedirle a Dios, Dios nos va a responder de la forma que nosotros tal vez pensamos, ¿se entiende? Porque Dios está viendo la actitud nuestra de una fe totalmente abierta. Eso es lo que Dios quiere, ¿se entiende? Hoy estamos viendo por fe, porque no lo vemos a Dios, pero estamos viendo por fe, ¿se entiende? Estamos caminando y viviendo por fe. Entonces quiero compartir unos cuantos versículos que hablan sobre eso. Entonces, yo creo que es una palabra tan corta, pero tiene tanto poder. ¿Se entiende? La fe va a mover lo que tenga que mover. Si este hombre hubiese tenido otro pensamiento, tuvo un pensamiento, digo yo, era más fácil tener y ir a comprar, ¿no? ¿Qué les parece? Para mí, hubiese pensado, yo hubiese estado con él ahí y digo, no lo querés, dámelo a mí. No tengo el sartén, pero voy a ver si me prestan alguno, puedo comprar alguno, o conseguir alguno que me presten para freír las piezas ¿sí? Entonces, yo veía esta historia y digo, y eso a veces nos pasa como cristianos. Tenemos ese temor de pedirle a Dios, o ese temor de hablar con Dios, o a veces, por eso Hebreos habla muy bien y claro. Ahora vamos a ver lo que pasa, lo que es la palabra galardón que habla en un versículo de Hebreos. ¿Qué significa la palabra galardón? Por eso quise poner el título de la fe que agrada a Dios. Si no tengo una fe activa, una fe que va a mover hasta las montañas, no voy a agradar a Dios. Por más que haga miles de cosas, pero si no tengo fe, no voy a agradar a Dios. ¿Se entiende? No voy a llegar a agradar a Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos fe en Dios, que creamos que hay un Dios que existe, que hay un Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y aún más todavía puede llegar a ser Dios, aún a través nuestro. Pero si no tenemos fe, Dios no va a hacer absolutamente nada, no va a mover la mano para hacer algo, no va a mover el cielo en favor nuestro para hacer algo positivo para nuestras vidas. Todo lo contrario, se va a quedar quieto y esperar. Porque dice que la fe que agrada a Dios. Entonces, si no tengo fe, no estoy agradando a Dios. Puedo servir, puedo hacer muchas cosas. Estamos de acuerdo. Pero si no tengo fe, no puedo hacer nada. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. ¿Quién lo quiere leer? Y vamos a seguir. Después quiero que busquen Mateo 13, 53, 58. ¿Qué le pasó a Jesús?
también ahí. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios nos asegura de todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe, basado en el conocimiento que tiene en Dios, será recompensado. Ese es el no me sale, dígalo. Galardonador. Eso es ser recompensado por Dios. El galardón que Dios tiene preparado es una recompensa que viene de parte de Dios. Pero yo voy a recibir esa recompensa o ese galardón si yo creo en Dios, si tengo fe en Dios. Porque ahí lo que Dios está diciendo, todo aquel que agrada a Dios, ¿sí? Lo voy a leer en la Reina Valera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Yo tengo que buscar a Dios, pero tengo que tener fe. Anoche o antenoche, creo que anoche o antenoche, hablamos con mi hijo, siempre compartimos mucho. Ayer, el viernes, salimos a manejar un rato, fuimos a tomar un café y tuve una charla como hace tiempo. Y tuve esa charla con mi hijo extraordinaria. Me gozaba escucharlo hablar. La sabiduría que tiene. Entonces yo le compartí algo que tenía en mi corazón. Que no lo puedo hablar con todo el mundo, no es por nada, pero hay cosas que uno tiene que hablar privado con los seres más queridos. Y con 2 palabras me resumió todo. Íbamos manejando. Nos fuimos a tomar un café y seguimos charlando. Por eso vino el mensaje. No es que esté falta de fe. No. Si hay algo, no digo que me sobra, no digo que, pero tengo fe, creo en Dios. Por eso me muevo y hacemos cosas. O hemos hecho muchas cosas como iglesia sin tener plata. Hoy vino la palabra mientras estábamos allá, compartida con los ángeles. Vino una palabra profética, otra vez, sobre mi vida. Cada vez que el Señor me lleva a un lugar, y eso es lo que me gusta de Dios. Porque cada vez que me lleva a un lugar vienen palabras proféticas, donde Dios me sigue hablando y me sigue diciendo, seguí, porque ¿cómo vas? Venís bien. Y uno mira al costado y decir, y hoy vino esa palabra que lanzaron, direccionada a quien tenía que ser direccionada. Entonces el refrigerio vino y hablando con mi hijo coincidió con la palabra. Entonces hay que creer en Dios, hay que tener fe en Dios y creer que las cosas van a suceder, por más lejana o cosas. Miren, yo tuve unas cosas guardadas durante muchos años, hasta hace un par de semanas atrás. Y hablé con Dios. Le digo, Señor, no aguanto más. Quiero sacar esto. Y a los pastores nos pasa también eso, mis queridos amados. Porque se piensa que los pastores somos superhombres o superpersonas que podemos sobrellevar todo. Sí lo podemos sobrellevar. Claro que sí. Porque Dios nos va capacitando, quiero que entiendan estos, a medida que vamos avanzando en el transcurrir de los años del camino del Señor, vamos aprendiendo y nos vamos juntando con personas que nos van enseñando. Y doy gracias a Dios por las personas que siempre puso. ¿Se entiende? Y uno va aumentando la fe continuamente bajo los procesos o bajo presión que a veces tenemos. ¿Escucharon bien? Bajo presión que a veces tenemos. De personas o de situaciones. ¿Me van entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Y eso es lo que hace que les crean más a Dios y que tengan fe más en Dios. Las presiones que a veces vienen sobre nuestras vidas, como pastores, como ministros, como dice nuestro hermano, representante de Dios aquí en la tierra, son muy fuertes. Y a veces no podemos ni siquiera hablarlas con nadie, ni con las personas más cercanas, porque lo que quiere Dios es
que seas aprobado por Él. ¿Se van entendiendo? Lo que Dios quiere ir, porque el hierro se va puliendo más con el hierro y el hombre con el hombre. Más duro se va poniendo, ¿se entiende? Entonces, las presiones, las situaciones nos van modificando continuamente, pero a medida que vamos modificando, vamos creciendo y nuestra fe va aumentando. Y eso es lo que quiero transmitirle hoy. ¿Sí? Por eso vino la palabra hoy, esa palabra que fue lanzada sobre mi vida y la tomé. Y digo, Señor, gracias porque todavía me seguís hablando. ¿Se entiende? Y la charla que tuve con mi hijo fue extraordinaria. No quería terminar de hablar con él, porque me encanta, me apasiona hablar con él, también con mi hijo David. Pero son distintas charlas, son distintas edades. Entonces, por eso vino el mensaje de hoy, la fe que agrada a Dios. Ahora, pasamos al segundo versículo. Disculpen que por ahí me estoy tomando mucho tiempo, pero quiero enfatizar. Mis queridos amados, vamos a tener presiones, vamos a tener circunstancias que a veces nos van hasta desestabilizar en un momento. Y no se preocupen, porque eso no significa que yo estoy lejos de Dios. ¿Sí? Estoy cerca de Dios, pero a veces las situaciones, entonces eso lo que hace es que la modificación o la presión que va a venir siempre sobre nuestras vidas es para mejorar, no es para empeorar, porque Dios la está haciendo permisivo en ciertas cosas. ¿Se entiende? Entonces es el momento y el tiempo de avanzar. Por eso la charla que tuvimos hoy anteriormente con todos. Lo que se viene, yo lo creo, y hoy la palabra me terminó de hablar de lo que uno venía orando. Va a ser algo glorioso. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que tener fe. No lo vemos, ni lo hemos visto, pero yo creo y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar. Porque lo importante de todo esto, cuando viene, hay que disfrutar las cosas. Porque a veces esperamos tanto con ansia, esperamos tanto, y cuando llega el momento no lo disfrutamos. Pasa. Y lo que Dios quiere es que pases el proceso, o las presiones que tengas que sufrir, que disfrutes de las bendiciones y beneficios de Dios, que no te jactes, pero que tu fe siga aumentando cada vez más. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que Dios quiere. Y acuérdense lo que dije al principio, fuimos creados para adorarlo. Así que adoremos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Yo recién vi a una hermana cómo se postró, se doblegó ante la presencia de Dios para adorar a Dios. Eso es hermoso. Sigamos. ¿Qué me dice Mateo? ¿Se va entendiendo? O lo explico todo de vuelta, ¿no? ¿Está bien? No, porque no me acuerdo. Mateo 13, 53 al 58. El que lo tenga para leer. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Vieron que hay un dicho que dice: no serás profeta en tu propia tierra? Yo soy el primero. No soy Jesús, no soy profeta, soy un hombre nada más que... Pero puedo tener fe de esa palabra. No vas a ser profeta, siempre Dios te va a mover. No vas a ser profeta en tu propia tierra, porque Dios te necesita no en otro lado. Fíjense lo que pasó con Jesús. ¿Quieren que les cuente algo? Una breve historia. Jesús estaba en un lugar donde él vivió toda su vida. Conocían a su familia. Las personas que estaban hablando de él. Lo conocían desde niño. Conocían quién era Jesús. Conocían a José, conocían a María, conocían a los suegros, a todos. Amén. Conocían a todo el mundo. Sabían estas personas quién era Jesús. ¿Se entiende? Pero fíjense lo que sucede. ¿Por qué Jesús tiene que irse de ese lugar y tiene que retirarse y Dios lo lleva a otro lugar? No pudo hacer ningún milagro en ese lugar, en su propia tierra de nacimiento, donde hipotéticamente a veces pensamos que nosotros podemos hacer ciertas cosas. ¿Saben lo que pasó con la gente esa? Conociendo todo lo que yo dije, todo lo que yo dije, había una gran incredulidad.
no querían escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Saben por qué? No querían escuchar el mensaje de Jesucristo, del Hijo de Dios, de la persona que ellos conocían, porque no podían creer de que era el hijo del carpintero, que estuviera hablando de la manera que él estaba hablando. Eso fue lo que generó una incredulidad en las personas. ¿Se va entendiendo? Por eso Jesús habla y se retira y se va. Porque el título que tiene esta palabra, en este lugar, es: la gente de Nazaret no quiere creer. ¿Se va entendiendo? La fe de ellos estaba totalmente apocada. Lo conocían de chiquitito, conocían quién era Jesús, pero no podían creer el mensaje que él estaba hablando. Y al no creer en lo que, no creer en lo que estaba predicando Jesús, no puedes tener fe. Ustedes están acá porque creen en la palabra, creen en Dios, creen y tienen fe. Y están creyendo de que las cosas van a suceder. Pero esa gente lo conocía el Señor desde niño, desde que nació. Conocían su familia, conocían todo. Y se tuvo que ir. Porque no puede ser que el hijo del carpintero nos esté predicando así. A ver, ¿y cuál es? Capo, es el hijo del carpintero. ¿Y qué onda? Te está hablando, te está ministrando, está haciendo milagros. ¿Qué tiene que ver si era el hijo del carnicero del coto o el hijo del mecánico? No tiene nada que ver. ¿Se entiende? Entonces no pudieron creer ni en lo que Jesús estaba hablando, ni siquiera que era el Hijo de Dios. Por eso Jesús tuvo que retirar de ese lugar. Para cerrar, más o menos, para cerrar. Bien, seguimos. ¿Qué me dice Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24? ¿Saben cómo le puse como título, pero permítanme, a este pasaje? Fe al orar y pedir al Señor. Marcos 11, 22 a 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? 22 a 24, José. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Miren, encontré algo para compartirles. Creo que va a ser muy importante. Primero está hablando, Jesús está haciendo como una reseña, como un dibujo de que la montaña, perdón José, dice acá: porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que el Señor estaba haciendo era una figura, haciéndose que la gente figurara en su mente. ¿Se entiende? Jesús usaba las parábolas para eso, es decir, usaba las parábolas para hablarle a la gente para que pudieran entender. Después, con su intimidad, hablaba de otra manera el Señor. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo acá era haciendo una figura, que la gente se hiciera una figura en su mente. De decir, si yo oro, puedo mover esta montaña que estoy viendo acá y la puedo trasladar, que cruce el mar y que pase para el otro lado. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba enseñando una oración de fecundidad. ¿Saben lo que significa la palabra fecundidad? Fertilidad. ¿Y qué genera la fertilidad? Van creciendo personas, ¿no? Una fertilidad va creciendo. ¿Qué dijo Dios? Mete a Noé o un macho, una hembra en cada y que se vayan multiplicando. Entonces lo que Jesús quiso relacionar, quiero que estén atentos a esto, lo que Jesús quiso enseñar acá primero, una figura externa que nosotros tengamos, de decir, si yo oro con fe, miro la montaña, puedo trasladarla. ¿Sí? Es una figura que Jesús usa. Lo que el Señor me está diciendo acá es que si yo tengo fe, puedo hacer mayores cosas de las que aún he hecho. ¿Se entiende? Puedo hacer muchas cosas. Aún con 2 palabras que yo pueda lanzar de mi boca con fe, serán hechas. Porque lo está diciendo la palabra de Dios. La palabra fecundidad significa fertilidad. Lo que el Señor estaba enseñando acá es que mientras yo más fecunde en oración, el reino de Dios, ¿me van entendiendo? Se va extendiendo cada vez más. Por eso el Señor estaba enseñando esta oración, ¿se entiende, no? La oración de la fecundidad. Fertilidad. Mientras yo más oro, el reino de Dios se va extendiendo más fe voy teniendo y más voy alcanzando.
Porque si mi fe está totalmente activa y es positiva, la gente, ¿qué es lo que va a ver en mí? Che, ¿qué fe tiene este tipo? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que está haciendo? No era nada, no era nadie, mira todo lo que tiene. Pero ellos están escuchando que yo hablo continuamente de fe. Me muevo por fe. Todo lo que hago lo hago por fe. Hablo por fe y estoy creyendo. ¿Se va entendiendo? Y eso es extender el reino de Dios. No solamente evangelizando, sino que la gente esté creyendo que lo que digo, lo estoy creyendo yo primero. Y la gente tiene que creer que a mí también, ¿se entiende? Sucede. Eso es la oración de fecundidad que el Señor estaba haciendo. Que en la oración nuestra, mis queridos hermanos, fertilicemos el reino de Dios. Extendamos el reino de Dios. Aún sin que hablemos, sino que nos miren, pero que vean nuestras actitudes, lo que el Señor estaba diciendo acá, que tengamos fe. Que yo voy a agarrar algo y que las personas están mirando, este tipo no creo que pueda agarrar eso con el debilucho que es. Pero yo con la fe en Dios voy a hacer y voy a levantar un peso que tal vez no lo puedo levantar. ¿Se va entendiendo? Entonces las personas van viendo, mis queridos amados. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Están acá porque usted tiene fe. ¿Me voy expresando bien? ¿Se va entendiendo? Hemos hablado mucho, pero hoy quise relacionarme un poco más. Quiero tenía algo más para compartirles. Vamos a seguir a Hebreos 6, 11 y 12. Y a este título le puse acá en Hebreos 6, 11 y 12, fe en las promesas de Dios. Perdón, Hebreos. Hebreos 6, versículo 11 y 12. Miren, en relación a lo que estaba diciendo, lo que significa lo que también el Señor nos está hablando acá en Marcos capítulo 11, 22 y 24, es de que también Dios nos enseña que lo imposible para nosotros es posible para Dios a través de las oraciones. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Si ustedes se ponen a pensar, todo arranca desde la nada misma, la creación de todo el mundo. Fe en Dios. Amén. Sigamos. ¿Qué me dice Hebreos 6, versículo 11 y 12? Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y su perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Amén. La leíste en otra versión, ¿no? Bueno, vamos a leerla también. No, a mí me gusta leer siempre todo. 11 y 12. Hermosa. Qué bien que lee. Impresionante el dialecto que tiene. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir hasta el fin? Hasta el fin de nuestros días, de la venida del Señor. Solícitos. Solícito o solicitud significa que tengo que estar siempre activo. ¿Se entiende? Siempre con esa fe activa tengo que estar solícito a hacer todo lo que Dios me va demandando. Y si no me lo demanda, lo hago igual. Por amor a las personas. Por eso dice solicitud hasta el fin, solícitos. ¿Se va entendiendo, no? Perfecto. Para plena certeza de la esperanza. ¿La esperanza en quién? En la vida eterna. ¿Saben? La fe nuestra, ¿dónde está puesta? Obviamente en todas las cosas que vamos viendo cotidianamente. Pero nuestra fe mayor está puesta en la esperanza, en la vida eterna. Esa es una de las cosas que charlamos con mi hijo los otros días. ¿No? Hice regalar un poquito primero, pero después charlando hablamos de otra cosa. Me dice, papá, hablamos un poco así, que compartimos con unos amigos. Le digo, ¿qué fe que tienen tus amigos? Le digo, que se van a ir al cielo. Se me miró enseguida. Se echó para atrás y me dice, papá, ¿y vos no tenés fe? Me dice. Sos pastor, estás predicando y si no tienes fe, te vas a ir al cielo. Entonces se regaló un poco. Y le digo, la verdad que no sé. Me gustaría tener la fe de estos muchachos, le digo. Se van a ir al cielo. Digo, ¿qué seguridad que tienen? Que no se mandaron ninguna macanola antes para llegar al cielo. Yo conozco una persona hace un par de años, y después se va a recordar seguro, en un mensaje que estaba dando Gauchito. La mitad del mensaje está hablando de Enoch.
No fue traspuesto al cielo directamente sin vivir la muerte, sin nada. Del cielo vio a Dios. Es decir, no vio más nada. No vivió otra cosa. Extraordinario. Y estaba hablando y dijo, pero a mí no me gustaría ser como Enoc. Entonces la congregación se miró todo. ¿Y por qué no? Entonces, no me gustaría ser como Enoc, que fue traspuesto directamente desde la tierra al cielo para ver a Dios. Me gustaría en el medio mandarme alguna para no ir tan directamente al cielo. Ojalá que me mire algún día por acá. Entonces todos nos vamos a reír. Digo, la palabra está diciéndose, no, yo ojalá pueda ser traspuesto directamente al cielo, ¿me entienden? Me quiero mandar alguna cada tanto para no ir tan directamente al cielo. Entonces, compartíamos con mi hijo esto, ¿no? Fe, la esperanza que Dios me está hablando acá en la palabra, en Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, es la fe de la esperanza de que voy a estar con el Señor por la eternidad. Eso es fe. ¿Se entiende? Esperanza. Esperanza. La esperanza de que vamos a estar con el Señor todos juntos, unidos, allá en el cielo. Ojalá haya asado, pero bueno, todos decimos lo mismo siempre, ¿no? Hoy venimos hablando con Ángel, eso, pasamos por 22 parrillas, les conté, todas. Pasamos por una llena de autos, pasamos por otra y cada menos. En una me causó gracia, permítame, esto fue fuera del contexto, pero ahora vuelvo al mensaje. Nos causó gracia, güey, un cartel grande. Decía, de 5 por 5, cartel. Parrilla como en tu casa. Le digo, Ángel, paramos acá. Le digo, llegaremos a las 3:30 a la iglesia. Los hermanos perdonar, que preparen. Nosotros vamos con un buen asado. Vamos. ¿O no? ¿Le digas? Para acá le digo. En eso me pasó, digo, no paré, le digo, seguí. ¿Por qué? No veo humo, le digo. Digo, parrilla en casa y no veo que largue humo a las 12 del día. ¿Dónde está la parrilla en casa? ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está la carne? No había nadie. Un solo tipo esperando. Me causó gracia, pues si tenés parrilla en casa, por lo menos, ¿no? Prendí un calentador para que salga humo con una calma, no sé, hace algo. Parrilla en casa. Bueno, pasamos por 22 parrillas y no paramos nada, fuera de contexto. Nos faltó fe de parar. Nos faltó fe de parar. Bueno, seguimos. A fin de que no hagáis, esta parte que me encanta y quiero compartir, vamos avanzando. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perezoso, ¿saben lo que significa? Es un pecado. ¿Sabían? Ser perezoso es pecado. No sé si lo sabían, si no, creo que lo he predicado hace mucho tiempo atrás. Lo vuelvo a decir, por si alguno es perezoso. No sean perezosos, mis queridos amados. Eso es pecado. Perezoso es el que está todo el día rascándote el pupo, sacándote la pelusa. Yo no sé por qué el ombligo lo único que junta pelusa. ¿Se dan cuenta? Pero siempre me dicen, ¿qué pregunta al Señor está en el cielo? Vaya directamente al cielo. Señor, una pregunta. ¿Por qué el pupo junta tanta pelusa? Nada, esas cosas que uno tiene siempre. Y te va mañana y te queda pelusa después. Bueno, en fin. Hay perezosos que se sacan la pelusa del pupo y algunos están mirando cómo los rabanitos crecen desde abajo. Es decir, están perdiendo el tiempo. Y lo que Dios me está diciendo, Gato, no sea perezoso, sino que sea imitador de aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Si yo voy a invitar a las personas que tienen fe, que son activas, como yo estaba hablando hoy, esa persona que tal vez va a levantar algo que entre 4 no pueden hacerlo y están mirando, che, pero este loco lo va a levantar. Y sí, el tipo va, ¡pac! Y lo levantó porque Dios está ayudándolo, ¿se entiende? Entonces, esa es la fe que va a activar también en las otras personas. ¿Sí? Pero si me ven que soy un cristiano perezoso, remolón, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que esto es lo que el Señor nos está enseñando hoy a través de la palabra. Fe en aquellos, ¿sí?, que imitan a Cristo. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo el contexto, no? ¿Muy bien? ¿Seguro? Bien. Sigamos avanzando. Hebreos 11.1. Obviamente que lo han leído 1000 millones de veces, pero bueno. Hebreos 11.1. ¿Qué me dice? Y acá voy a compartir la sala. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos. 11.1. Nada más. 11.1. Okay. Otra vez, Yoma.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, acá voy a entrar en una historia cortita pero linda. Porque habla de la fe, de la certeza, de la convicción. ¿Qué nos pasaba cuando éramos niños? No hace mucho tiempo yo era niño. 50. Bien. En primer lugar, estábamos ansiosos. ¿Por qué? Por recibir. Sabía que mi familia y mis padres sabían que era mi cumpleaños, me festejaban con boleto y todo. ¿Y qué es lo que hacían? Yo ansiosamente, ¿qué estaba esperando? Un regalo. Obviamente, estábamos esperando un regalo cuando éramos niños, ¿no? ¿Es así o no? Bien. Pero a su vez también estábamos emocionados a ver quién iba a venir, qué iba a pasar. Era todo un acontecimiento, ¿sí? Se van entendiendo, ¿no? Estábamos emocionados por el cumpleaños, pero también estábamos ansiosos de recibir esos regalos. Entonces Dios, lo que me está hablando acá, quiero leérselo para no irme. Cada vez cumplíamos, y había también como una expectativa de lo que iba a suceder. ¿Bien? 3 puntos. Teníamos ansiedad por recibir el regalo, estábamos emocionados, pero había como una expectativa de ver quién iba a venir, cómo iba a pasar el cumpleaños. ¿No les pasaba a ustedes? A mí sí, me ha pasado siempre. Entonces tenemos esa expectativa. Y yo creo que Dios lo que está hablando acá es que habla un poco de, después la fe, la certeza. ¿Qué me está diciendo acá? Lo tengo para compartirlo. 2 palabras que describen nuestra fe, confianza y certeza. Se los voy a leer. Quiero que presten atención. Estas 2 cualidades necesitan un punto inicial y un final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. El punto final es creer en las promesas de Dios. ¿Se lo vuelvo a leer? Acá está. 2 palabras que describen nuestra confianza y certeza. Las 2 cualidades tienen un punto final y un punto seguro. El punto final es la fe de creer en el carácter de Dios. Y el punto final es creer en las promesas de Dios. Un punto inicial, ¿sí? Que yo estoy teniendo fe en lo que Dios va a hacer. Creo en el carácter de Dios. ¿Va entendiendo? Sé que va a suceder. Pero tengo la certeza de que al final lo voy a recibir. Es certeza, convicción, de todo lo que me está hablando hoy, no sé si se va entendiendo. Convicción y certeza. Estoy como en el cumpleaños. Yo sabía que era mi cumpleaños, pero en el mientras tanto yo estaba esperando qué es lo que iba a suceder, pero no sabía quién iba a venir, no sabía las personas y los regalos que iba a recibir. Lo voy a expresar así para que se pueda entender. ¿Y qué tenía yo ahí? Estaba creyendo en algo sin verlo. Dios lo que me habla en Hebreos 11:1 es que yo tengo la certeza, tengo la convicción de que si oro con fe, el cielo se va a mover a mi favor. Y tengo la certeza de que voy a recibir lo que estoy pidiendo. ¿Se va entendiendo? Pasa como en el cumpleaños. Yo no sabía quién iba a venir, no sabía los regalos, pero sí estaba seguro de que iba a recibir regalos. Sí estaba seguro de que algún familiar iba a venir. Entonces Hebreo 11 me habla exactamente de lo mismo. Tengo la certeza y la convicción de lo que no estoy viendo, lo voy a recibir. Quise hacer esta hipotética relación. ¿Se entendió? Así actúa nuestra fe en favor del reino de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Seguro? Eso es lo que significa. Quise dar esta relación del cumpleaños con la fe puesta en Dios. La fe que agrada a Dios. ¿Vamos bien? Seguimos y vamos a tratar de ir rápido ahora. Quiero que vayamos ahora a 2 de Corintios 4:18 y lo vamos a leer rápido, ¿ves? Segunda de Corintios 4:18. ¿El que lo tenga para leer? Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Otra vez, Cris. Perdón. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Qué le estaba hablando hoy?
Todo lo que se ve es pasajero. Pero lo que no se ve, que vuelvo otra vez a Hebreo 11:1, ¿qué me está diciendo? Es la eternidad. ¿De qué está hablando hoy? Tener fe en el que vamos a estar en el camino de Dios, que vamos a estar en el reino de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que me está hablando el Señor. Quise añadir todos estos versículos que tienen que ver con la fe. Creer, mis queridos amados, tenemos que creer con fe, con certeza, con convicción. Por eso hoy hablaba de este movimiento que va a venir, ¿sí? No lo vemos, pero creemos de que algo va a suceder. ¿Saben por qué? Porque todas las personas que están pasando a orar cuando se inicia el culto están direccionadas en una misma oración. Están orando por eso. Y yo creo que Dios está escuchando eso. En algún momento va a suceder. Amén. ¿Se entiende? Y cuando suceda, pónganle un ojo mal cinto y ajustenlo, porque ahí tenemos que estar preparados por lo que va a venir. Porque una vez se pide, ¿sí? Pero hay que estar preparado. Ahora, ¿qué me dice 2 de Corintios 5:7? Vivimos por fe, no por vista. Lo que está hablando hoy, 5, 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Seguimos. Romanos 1:17. Y alguien que vaya a Romanos 10:17. Romanos 1:17. Lo leo. ¿Alguien lo tiene? Romanos 1:17 y Romanos 10:17. Dale, Cris. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Quise buscar, hay muchos versículos. Bueno, ¿qué me dice Romanos 10:17? Vamos avanzando. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué me está hablando acá? ¿Se dieron cuenta de todo lo que venimos compartiendo hoy? De la fe activa, el oír la palabra de Dios, creer por fe el justo vivirá. Si me está hablando continuamente, la palabra de Dios me está enseñando o exhortando a que tengo que vivir y ser un hombre íntegro en fe. ¿Se entiende? La fe tiene que ser una sola pieza, una pieza que no tiene que romperse, ¿sí? Tiene que ser algo rígido, algo duro, algo que yo creo que va a suceder, mis queridos amados. Hay que seguir creyendo en eso, ¿sí? Yo recuerdo hace un par de años atrás, creo que lo conté esta historia, lo voy a contar rápidamente, pero que alguien vaya buscando, y vamos terminando, Gálatas 5:22 y Efesios 2:8 y vamos terminando. Gálatas 5:22 y Efesios 2:8. ¿Efesios qué, perdón? 2:8 y Gálatas 5:22. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Se dieron cuenta? Es un don de Dios que Dios depositó en donde, mis queridos amados, en nuestra vida. ¿Se entiende? Léelo otra vez, mi amor. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Depositado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Aumentarlo, cuidarlo. Es lo que Dios quiere, mis queridos amados. Siempre es lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Es un don de Dios. Tenemos un don de Dios. Tenemos que activarlo continuamente. ¿Bien? No seamos como los incrédulos que estaban en Nazaret cuando Jesús se puso a predicar. Dios no quiere un pueblo como ese. Dios quiere que cualquiera que venga y te predique la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí? La palabra. Por el oír y el oír la palabra de Dios. No importa quién la predique. Dios lo te va a respaldar siempre, así la persona, obviamente Dios no va a permitir tampoco que sea alguien, pero Dios va a respaldar siempre su palabra. Siempre va a ser respaldada. Porque esta palabra que estamos compartiendo hoy, del oír la palabra de Dios, se tiene que cumplir. ¿Se entiende? Entonces, si yo escucho la palabra de Dios por fe, la voy a recibir. Lo que Dios quiere es eso. Dios va a respaldar siempre. Ahora, y terminamos. ¿Qué me dice Gálatas 5:22? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Y fe.
Que la mía no me la dice. Ah, Por Dios. qué divina que es. Reina Valera 1960 dice, bien, mi amor, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No sé. ¿Se entendió el mensaje de hoy? ¿Se entendió? Es una palabra corta, pero quise compartirles. Acuérdense de la oración que Jesús estaba enseñando de fecundidad. Acordémonos de eso, o traten de acordarse de lo que he hablado hoy. Creo que vino de parte de Dios y quise compartírselo. Creo que Dios siempre me habla a través de personas o a través de cosas que me van sucediendo para recibir o para dar el mensaje. Hace un par de años atrás, ya cierro con esto, digamos, creo que lo conté, pero quiero volver a contar por ahí para la gente que no estuvo. Íbamos en el auto saliendo de Buenos Aires hacia Chacabuco, donde nosotros íbamos, y resulta que yo al auto había hecho un combustible que solamente YPF tiene. Entonces, bueno, paré un YPF en Cabildo y no tenía. Digo, seguí un poco más adelante, paré en otra que había en acceso F, que había dos, tampoco tenía. Entonces uno me dice, echar el otro, no, le digo, tengo que echar el que va, me dice el auto, ¿no? Entonces, bueno, digo, con la reserva pude llegar a un cierto lugar, que es un pueblo que se llama San Andrés de Giles, que estaba bastante kilómetros más acá adelante. Y digo, bueno, con la reserva como que llegaba justo, pero justo, totalmente justo. Es decir, paraba el auto y el combustible. Resulta que llego a San Andrés de Giles para echar combustible, entro en la YPF y cuando vengo entrando veo la manguera del combustible, que es color verde que identifica YPF, estaba con una cinta. Le digo, no hay gasoil. ¿Y ahora? ¿Dónde están los cristanoides? ¿Por qué? ¿Empujar 80 kilómetros en un auto? Entonces, bueno, recuerdo que nos subimos al auto, los cuatro. Me dice el pibe, no tengo Infinity. Andate la YPF que está más adentro, pero no creo que tenga. Si no tenemos nosotros acá, que el camión deposita acá primero, después va adentro, tampoco tiene. Qué buena noticia, ¿viste? Lo digo, entonces ni voy por allá. ¿Te acordás? Los cuatro en el auto. ¿Qué nos quedaba hacer? Orar y activar la fe. No quedaba otra. Porque ahí sí que no quedaba otra. No había otra. Entonces, le digo, bueno, yo voy a manejar. Ustedes empiecen a orar. Algo tiene que suceder. O va a venir un camión de YPF y va a decir, mira acá, pues justo yo tengo Infinity ese para ponerte. Bueno, llenando. Ya que viene gratis, llenando. O no sé, o una vaca que dé, entraba por ahí, que dé cosas, que ordeñaba, le ponía infinidad de ese. No me quedaba otra, es decir, pensamientos. Resulta que nos pusimos a orar. Y empezamos a orar, empezaron a orar ellos. Yo venía manejando y no quería mirar la reserva del auto, porque se prende la lucita, no quería mirar. Y veníamos escuchando alabanza al Señor, adorando al Señor, venía mirando para adelante, los camiones que venían, yo pasaba y cada vez que pasaba tenía que acelerar el auto, y aceleraba, iba pa. Y en ellos digo, no dejen de orar. Y ellos seguían clamando, David era chiquito, Juanpi también, y mi esposa veníamos orando, y la aguja del tanque, que estaba casi llegando a la reserva, empezó si la reserva era así, ¿no? Empezó 3/4 tanque, 3/4 tanque más, medio tanque, la aguja empezó a crecer, mis queridos amados. La aguja del tanque empezó a llenarse. Y esto es literal, pues si alguno me ve, es literal. Lo cuento porque estoy delante de la presencia de Dios, y como representante de Dios tengo. Entonces le digo, sigan orando, yo quiero que se llene el tanque. Ambiciosos, ya que están orando y viene gratis, vamos a llenar el tanque. ¿Viste? Sigan orando. Entonces sigan orando y yo veía que el tanque, además, 3/4 tanque, faltaba un 1/4 tanque para llenarse. Y el cabeza de termo que le está hablando hoy acá, el cabeza de burro, le digo, no ore más, ya está. Entonces después digo, viste que siempre uno quiere más. Digo, ¿por qué no siguen orando para que llene el tanque? Así llegamos hasta Chacabuco, sin echar combustible. No solamente eso, lo que vivimos después fue sobrenatural de parte de Dios. Por eso yo hoy hablaba, mis queridos amados, crean a Dios, crean que hay un Dios que existe y tengan fe en Dios y en las cosas que van a suceder. Entonces,
Resulta que toda esa semana yo anduve en Chacabuco, así con el auto, llevaba de la escuela y a buscar y todo. No solamente eso, volvimos con ese tanque que Dios llenó de vuelta a Capital. ¿Se entiende? Llegamos a Capital y yo todavía tenía combustible como para volver de vuelta hasta Chacabuco. No sé si se entiende. Llegamos a Chacabuco, 80 kilómetros. Anduve toda la semana, que habría hecho unos 100 y pico kilómetros. Volvimos a Capital, 250 kilómetros. Y tenía para volver de vuelta a Capital 250 kilómetros. Eso fue lo que duró. Y le eché en Chacabuco, porque digo, ya que tenemos fe, volvimos hasta Chacabuco, le eché en Chacabuco, 2 semanas después de combustible el auto. Eso es lo que Dios hace. Yo no sé si lo van a creer o no, yo sí lo creo, mi esposa lo cree porque lo vivimos. Quería compartir esto. Mis queridos amados, Dios los bendiga mucho. Espero que el mensaje haya sido de bendición como lo fue para mi vida. Créanle a Dios. Amén. Amén. Vamos.